Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la clase de geomecánica del día jueves 5 de noviembre. La clase del día de hoy va a abordar principalmente dos temas. El primero de ellos es finalizar lo que comenzamos la clase anterior referente a cómo poder estimar empujes de agua sobre estructuras de contención. Y la segunda parte va a ser el inicio de cómo poder considerar empujes sísmicos sobre estructuras de contención. Así que vamos a comenzar con efectos de agua. Ya vimos la clase anterior tres casos particulares que son los más simples donde uno puede considerar o no considerar, digamos, el empuje del agua. El primero de ellos era cuando uno tenía una estructura completamente sumergida y el agua está al mismo nivel a ambos lados de la estructura de contención, que es esta que se ve achurada en la figura. Después vimos aquel caso en el que también el agua estaba a ambos lados de la estructura de contención, pero el nivel freático no estaba directamente en el nivel de terreno, sino que estaba un poco más profundo. Y lo que nosotros establecimos ahí, o más bien es un resumen, digamos, del análisis de este caso, es cómo poder establecer la distribución de esfuerzos, que es lo que está en rojo, ¿ya? La distribución de esfuerzos de suelo. Tanto en el primero como en el segundo caso que revisamos, dado que el agua está actuando por los dos lados de la estructura de contención, su efecto se anula en términos de empuje lateral. Sí se debe considerar obviamente la supresión que ejerce, o el empuje, digamos, vertical que ejerce el agua sobre esta estructura que estaría sumergida. Por último, el caso, yo diría, relativamente más común es aquel en que el nivel freático o el agua solamente está en el lado donde está el relleno de suelo, ¿cierto? Que es el lado izquierdo en este caso. Y uno podría también, utilizando la misma lógica, poder establecer qué pasaría en aquel caso en que el nivel freático no está directamente en la superficie, sino que está un poco más abajo. Y lo que se muestra acá es básicamente ambos efectos, digamos, por un lado el efecto del suelo, que se esquematiza aquí con una distribución de esfuerzos en rojo, ¿cierto? Donde se indica que dado que hay considerado que existe roce entre el suelo y el muro, el empuje del suelo en este caso se inclina con un ángulo delta. Ese ángulo delta representa el ángulo de fricción de esa interfaz. Y obviamente esto tiene una distribución triangular que va a ser proporcional al peso específico boyante del suelo, que es el peso específico saturado menos el peso específico del agua. Y por otro lado, dado que este sistema está estanco, ¿cierto? Y el agua mantiene una distribución hidrostática de presiones, uno debe incluir adicionalmente el empuje del agua. Y el empuje del agua, dado que digamos, sigue una distribución hidrostática, también se puede representar como un triángulo que actúa normal a la superficie donde se está aplicando. Como en este caso, el espaldón del muro es perfectamente vertical, entonces el empuje del agua es perfectamente horizontal. Si hubiera una desviación de esa dirección, el muro estuviera, o el espaldón estuviera un poco inclinado, el agua también hay que inclinarla, ¿cierto? Con el ángulo que corresponda. Entonces, estas son situaciones estáticas súper comunes que uno puede analizar y que uno puede en forma sencilla, digamos, establecer los empujes. Después existe un caso que es mucho más, que es un poco más complejo, digamos, que es más realista, quizás si lo quieren ver de esta manera, que son todos aquellos donde existe flujo de agua. ¿Ya? Que ya el agua no está detenida siguiendo una distribución hidrostática de presiones, sino que uno puede establecer una red de flujo y conociendo esa red de flujo establecer cuál es la distribución de presión de poros en el material del relleno. Un ejemplo de ello es lo que se muestra en esta figura que estoy agrandando, donde ustedes ven un muro de contención hecho de hormigón, ¿cierto? Que es esto de acá. Y ahí se señala en la figura también lo que se denomina gravel drain o drenaje, dren o sistema de drenaje compuesto de gravas. ¿Ya? El gravel drain que aparece ahí
yo lo voy a resaltar en un color más llamativo. Puede ser rojo quizás, para que se vea. Entonces es toda esta zona, ¿ya? En la parte trasera y en la parte inferior también se ve el mismo sistema. Entonces, ¿en qué consiste un sistema o una capa drenante? Eh, un, un sistema de este tipo está conformado por materiales que son gruesos, ¿ya? Por eso que se denomina en este caso grava, porque las partículas tienen tamaño grava. Entonces, si yo durante la etapa de construcción soy capaz de materializar una sección del material más grueso como de este tipo, lo que va a ocurrir es que ese material va a actuar como dren, es decir, cuando el agua llegue a ese sector, el agua va a poder escapar rápidamente o drenar, ¿ya? Entonces, imagínense que hay a lo mejor flujo al interior de esa arena saturada que se muestra ahí, ¿no? Saturated sand. Entonces, puede haber flujo de agua con cierta velocidad dependiendo de la carga hidráulica y además dependiendo de la conductividad hidráulica de ese material. Y una vez que el agua permea a través de ese estrato o de ese material, llega hasta el sistema de drenaje y en ese caso el agua es expulsada rápidamente. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, reproducir cuál sería el movimiento del agua al interior de la arena saturada, por ejemplo, podría tener una línea de flujo de este tipo, donde el agua baja, ¿cierto?, desde la superficie, llega al dren, y una vez llegando al dren, el agua escapa a través de este sistema de drenaje siguiendo esa trayectoria, ¿sí? Baja y escapa. No sé si se entiende el concepto. Si no se entiende, me avisan y lo puedo repetir. Para materializar ese sistema de drenaje, naturalmente, y entendiendo que la arena saturada que está a la derecha es un material de relleno, entonces durante la construcción de este sistema yo tengo que se va haciendo generalmente por capas, desde la parte inferior hasta completar y llegar al nivel de terreno superior. Yo tengo que ser lo suficientemente cuidadoso como para ir poniendo los materiales adecuados. Cerca del muro son materiales gravosos, grandes, el relleno, que es material más fino a la derecha, y usualmente entre medio se utiliza un material de cierta gradación o distribución de tamaño de partícula que sea compatible con los materiales gruesos que están a la izquierda, los materiales más finos que están a la derecha. ¿Ya? De esa manera uno genera una especie de filtro granular que impide que cuando haya flujo en cierta dirección, las partículas más finas se escapen a través de los espacios de las partículas más grandes. Entonces ahí también hay mucho que quizás no tanto en estos problemas más simples, digamos, donde se tiene un muro de contención de grandes dimensiones, que a lo mejor no es tan relevante fenómenos de erosión interna en el tiempo, como sí puede serlo en otros problemas. Pero efectivamente cuando uno tiene un dren debe ser capaz de verificar que en presencia de flujo no haya migración de partículas más finas a través de los espacios de estos materiales más gruesos. Entonces, para poder resolver estos problemas, bueno, ¿y para qué se pone el dren? Eso quizás es la primera pregunta. El hecho de poner un dren en el espaldón de un muro, haciendo que el agua escape rápidamente del sistema, es para evitar que se generen presiones de poro detrás del muro. ¿Ya? ¿Por qué es importante evitar la generación de presiones de poro? Porque esas presiones de poro ejercen esfuerzos sobre el muro, empujes. ¿Ya? Entonces, al poner un dren de ese tipo, lo que uno evita es que se genere una distribución de esfuerzos del agua sumado al empuje del suelo. Entonces nos ahorramos de alguna manera esa componente. Para poder establecer ahora esa red de flujo que nos permite establecer las presiones de poro, es que en la parte derecha, por ejemplo, se muestra la condición permanente de flujo de este sistema, asumiendo que hay una recarga de agua desde la parte superior y el sistema de drenaje uno lo puede modelar como una condición de borde de presión de poros igual a cero. ¿Ya? Entonces, si ustedes quisieran, la figura que está a la derecha representa la red de flujo del material que está del saturated sand que se muestra a la izquierda. ¿Ya? Entonces, imagínense que son capaces de comprimir un poco la imagen, la figura, ¿cierto? Y ponerla ahí detrás. Entonces, esa sería como
cómo el agua fluiría a través de ese sistema. ¿Ya? O sea, esa línea azul que yo dibujé representa de alguna manera las líneas de flujo que están en el modelo a la derecha. ¿Sí? Podría haberlo quizás puesto uno encima del otro. Entonces, ustedes notan ahí que hay, está la línea de flujo, que son estas. Esa es una línea de flujo. Y estas que están aquí perpendiculares a las líneas de flujo son equipotenciales, ¿no? Ustedes aprendieron eso en el curso de geotécnica. Dijimos además que este sistema se resuelve considerando que la presión de poros aquí es cero y hay una recarga desde la parte superior. Todas las flechitas que se muestran son vectores de flujo, hacia donde va el agua. Entonces, cuando uno es capaz de identificar estas condiciones de borde, puede resolver la red de flujo y encontrar, así como encontró las equipotenciales y las líneas de flujo, puede resolver las presiones de poro, ¿sí? Entendiendo que la carga hidráulica, H, es la suma de la elevación o la cota piezométrica más la altura, la elevación más la altura piezométrica, ¿cierto? Las presiones de poro, recuerden ustedes, son la altura piezométrica por el peso específico del agua. Entonces, resolviendo la red de flujo, lo que uno hace también es resolver el campo de presiones de poro. Ahora, lo interesante de este caso en particular es que ya vimos que el hecho de poner un sistema de drenaje pegado al muro inmediatamente reduce a cero prácticamente los empujes del agua sobre la estructura de contención. Sin embargo, cuando uno analiza este sistema, considerando la metodología de Coulomb, de todas maneras, si el muro se llega a mover un poco hacia la izquierda, alcanzando una condición activa, se va a formar la cuña de falla acá. Aquí se forma una cuña de falla que ustedes ya saben que tiene un ángulo aproximado, ¿cierto?, de 45 más phi medios, dependiendo de los parámetros que se utilicen para el cálculo. Por lo tanto, si uno quisiera establecer cuál es el efecto del agua sobre esa cuña que se forma, que es esto de acá, uno podría evaluar cuál es el empuje del agua si uno integra en esa superficie la distribución de presión de poros que consiguió con la red de flujo. ¿Ya? O sea, la red de flujo me va a permitir estimar las presiones de poros sobre la cuña y eventualmente un empuje. Y ese empuje es súper importante. ¿Ya? O sea, no necesariamente tengo que considerar solamente el empuje detrás del muro, sino que también el empuje del agua sobre la cuña. Y ese empuje se resuelve con la red de flujo. ¿Ya? La cuña que yo dibujé ahí, en el caso del diagrama donde está el muro, yo la podría encontrar en el dibujo de la derecha. Quizás por ahí, ¿no? Esa sería la superficie de falla. Entonces, ahí, digamos, en el dibujo de la derecha están solamente las equipotenciales y líneas de flujo, pero yo podría transformar todo eso a presiones de poro, ¿eh? A través de la ecuación que está acá. Entonces, esta condición más genérica de flujo se puede resolver usando una combinación de herramientas que ustedes ya debían saber, ¿cierto? Cómo generar redes de flujo en condición permanente al menos, y el análisis de Coulomb. Utilizando esos dos elementos se puede encontrar el efecto del agua sobre la cuña de falla, ¿ya? Y eventualmente sobre el muro, ¿no? Este es un caso particular en el cual el sistema de drenaje está justo en la espalda, por lo tanto las presiones de poro ahí se pueden asumir cero, pero no es en todos los casos. El segundo caso que se muestra acá, fíjense que es un poco distinto al anterior. Distinto en el sentido que está la estructura de contención, está la arena, que es el relleno, ¿cierto? Y el sistema de drenaje ahora está en la base. Está en la base justo sobre donde dice suelo impermeable. Entonces, si yo lo fuera a resaltar, el dren ahora está aquí en la parte inferior y de todas maneras descarga en la parte inferior del muro. Y lo que se muestra a la derecha es la red de flujo. La red de flujo indica que el agua se mueve directamente hacia abajo.
¿Mm? Se mueve hacia abajo y aquí nuevamente la recarga está en la parte superior y la descarga está en la parte inferior. Entonces fíjense la diferencia entre las redes de flujo de ambos casos. El mismo muro, pero sistemas de drenaje distintos hacen que la red de flujo y por lo tanto la distribución de presión de poros sea distinta en ambos casos. Una característica de la red de flujo de abajo es que si uno hace los cálculos le da que la presión de poros en ese sistema es cero, de todas maneras. Y eso matemáticamente se puede demostrar. Por lo tanto, al ser un campo de presiones de poro nula, tampoco habría empuje directo sobre el muro y tampoco habría empuje sobre la eventual cuña de falla que se forma. Ya, la cuña de falla probablemente en este material pase por acá. La superficie de falla que define la cuña. Y en el otro dibujo sería quizás algo así, no sé. Ahí tendrían que ustedes calcularlo. ¿Ya? Eso. Un aspecto también interesante del muro de la parte inferior es que dado que existe una interfaz entre un material impermeable, el drenaje, el dren, digamos que una capa bastante delgadita, y después el relleno de arena en la parte superior, es que dado que el suelo impermeable está inclinado un poco, eso podría eventualmente ser una zona de deslizamiento preferencial de este sistema. ¿Ya? O sea, en vez de producirse la cuña de falla que yo dibujé ahí en línea segmentada, en torno a esa base, podría a lo mejor deslizar todo completo. Se podría producir un corrimiento debido a que la resistencia al corte del sistema de drenaje de la grava a lo mejor no es tan competente como la arena sola. ¿Ya? O la combinación de este material impermeable con el material de drenaje puede que no haya tanto roce en esa zona. Por lo tanto, podría a lo mejor todo el sistema deslizar en torno al dren, es decir, acá. ¿Ya? Entonces, en realidad la cuña sería todo eso completo, lo que está. Todo lo que se denomina arena sería una cuña completa que se mueve. Entonces, si uno tuviera que hacer el análisis de estabilidad de ese sistema, probablemente tendría que verificar tanto una cuña que se forma en la arena como una cuña que se forma en la interfaz entre el suelo impermeable y el sistema de drenaje y la arena. ¿Ya? Justo lo que está marcado en rojo. Cada uno de esos sistemas, de acuerdo a lo que vimos en la clase donde revisamos cómo hacer análisis de estabilidad, debieran verificarse y establecer para cada uno de ellos un factor de seguridad. Entonces, para la cuña que pasa por la arena, un factor de seguridad. Para la cuña que considera todo el relleno, es otro factor de seguridad. El mínimo factor de seguridad entre ambos va a ser el que controla el problema. Controlar el problema quiere decir que es el más desfavorable, por lo tanto se va a diseñar para esa condición más desfavorable. Y obviamente ese mínimo factor de seguridad es el que tiene que estar sobre los valores umbrales establecidos para poder aceptar el diseño. ¿Ya? En el caso del modelo de arriba, por ejemplo, ahí no creo que haya otro mecanismo de falla que no sea el de la cuña en el suelo, en la arena saturada. ¿No? En el de abajo sí hay por lo menos ese par de mecanismos que se me ocurren. Si ustedes quisieran revisar más ejemplos de este tipo, pueden consultar el libro de Lambie y Whitman del año 1969, que hay bastantes copias en la biblioteca. Me parece que también hay disponible por ahí alguna copia en formato PDF. Si tienen dudas hasta acá, me detienen y yo puedo explicar un aspecto particular que no se haya entendido. Lo que les muestro a continuación es el detalle de una cuña de falla que se está analizando cuando existe una red de flujo o una parte de la red de flujo, digamos, de un problema. La parte de la red de flujo que se muestra acá, bueno, de partida está el muro permeable que se llama, ¿cierto? Que es el elemento vertical. Está en verde señalado al nivel del terreno, que ustedes ven aquí que está inclinado. Está la cuña que se está analizando, que es la que está marcada con una línea roja. Entonces, la línea roja establece el plano de falla. Y lo que está sobre ese plano va a ser la cuña.
Si estamos analizando la condición activa, entonces el muro se mueve hacia la izquierda y la cuña es la que baja. Y eso es lo que genera empuje sobre la estructura de contención. Y por otro lado está la red de flujo o elementos de la red de flujo, ¿cierto? Está en color celeste, punteado, ese es el nivel freático. ¿Ya? El nivel freático, recuerden ustedes, es aquí el lugar geométrico donde las presiones de poro son nulas. Es decir, todo lo que está abajo del nivel freático debiera tener una presión positiva y lo que está sobre debiera tener una presión negativa. Si se establece o si se define que el material no tiene capacidad de generar succión, entonces eso quiere decir que sobre el nivel freático todas las presiones de poro van a seguir siendo nulas. No hay capilaridad, por ejemplo, suficiente para sostener presiones de poro negativas. Y lo que se muestra en líneas segmentadas negras son equipotenciales. ¿Ya? Entonces, las equipotenciales, por definición, es el lugar geométrico donde la carga hidráulica, la altura, digamos, es una constante. Entonces, por ejemplo, esa equipotencial podría estar señalando el lugar geométrico donde el H es igual a 9 metros, por ejemplo. ¿Ya? Esto recuerden que son puras elevaciones, puras alturas de presión. La siguiente podría ser 8 metros, la otra podría ser 7 metros y así. El valor de esas equipotenciales va a depender de cada problema, obviamente, y de cómo se discretice. Entonces, si uno conoce en esa equipotencial, en la que yo acabo de señalar, conoce que el H es una constante, un valor X, pongámosle H0, puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, si es H0, entonces si yo me paro en cualquiera de los puntos, en particular el punto A, por ejemplo, y el punto B, ¿sí? El punto A va a tener cierta elevación con respecto a un datum, y ahí tengo que elegir un datum apropiadamente. Imaginemos que el datum va a ser, qué sé yo, aquí en la base. El datum donde la elevación es igual a 0. Si yo analizo el punto A, ese punto va a tener cierta elevación en metros. ¿Ah? Si esto tuviera escala, no sé, pues podría ser 5 metros, por decirlo. ¿No? Entonces, este punto A de acá va a tener una elevación de, por ejemplo, 5 metros. ¿Sí? Y por otro lado, sé que está sobre esa equipotencial que tiene una energía total H0. ¿Mm? Entonces, si yo quisiera establecer la cota piezométrica, la cota piezométrica va a ser H0 menos HE. Si quiero calcular la presión de poro en ese punto, entonces va a ser HP por el peso específico del agua. Entonces, conociendo la red de flujo, conociendo el valor de la equipotencial y conociendo la elevación de los puntos, yo puedo establecer la presión de poros en cada uno de los puntos que quiera. En este caso en particular, lo que me interesa determinar es la presión que existe sobre la cuña. Y para poder establecer la presión sobre la cuña, en realidad lo que tengo que hacer es calcular las presiones de poro sobre la línea que define la superficie de falla de la cuña, que es la que está en rojo. Por eso marqué el punto B, por ejemplo. Porque yo puedo calcular la presión de poro en el punto B exactamente de la misma forma como lo hice en el punto A. Calculo la elevación de ese punto, sé además a qué carga corresponde esa equipotencial, por lo tanto, restando H0 menos la elevación del punto B, puedo calcular la cota pesométrica o la altura de presión. Eso multiplicado por el peso específico del agua me va a dar la presión de poro en el punto B. De la misma forma, puedo calcular la presión de poro en este punto de la siguiente equipotencial. ¿Ya?
en todos esos puntos. Y finalmente, puedo establecer cuál sería una distribución discreta de presiones de poro, ya que es la línea eh, segmentada con dos puntitos y una línea continua, ¿no? Que la voy a dibujar aquí, la voy a resaltar en rojo, que es esta distribución de acá. ¿Sí? Entonces, esa distribución que yo acabo de dibujar es discreta, basada en los puntos donde yo sea capaz de evaluar la presión de poro. Así que yo quiero encontrar la fuerza resultante, que en este caso se llama U, que en inglés se denomina Resultant of Pore Pressures on Failure Plane. Lo que tengo que hacer es integrar esa distribución de presión de poro. Para poder integrar esa distribución discreta, digamos, puedo usar métodos numéricos, trapecio, digamos, las áreas encerradas entre cada uno de los rectángulos. Bastante simple, ¿cierto? Y con eso voy a obtener una fuerza resultante. Esa fuerza resultante debería ser perpendicular a la ubicación del plano rojo, ¿cierto? Porque así actúa la presión. Entonces, de esa manera, yo puedo toda esa red de flujo resumirla en una fuerza, en una presión, en U. Y esa fuerza agregarla al análisis que habíamos hecho anteriormente en el caso de Coulomb, donde se analizaba el diagrama de cuerpo libre de la cuña. Vamos a tener, aparte de esa presión de poros, ¿cierto? Vamos a tener el peso de la cuña, vamos a tener el roce entre el suelo de la parte inferior de la superficie, que va a estar actuando inclinado dependiendo de hacia dónde se mueva la cuña, y voy a tener por otro lado el empuje del muro. Y de esa manera puedo despejar el empuje activo o pasivo, lo que sea, lo que está analizando. ¿Ya? Entonces, si bien esta metodología para hacerlo manual es un poquito más tediosa y larga, se puede realizar si es que uno no tiene, digamos, los medios computacionales para poder resolverlo de otra manera. Si uno quisiera, por ejemplo, analizarlo en forma más rápida y eficiente, lo que podría hacer es a lo mejor incorporar la red de flujo a un modelamiento de tipo elementos finitos, por ejemplo, ¿ya? Donde uno puede modelar el suelo, la estructura de contención y la interacción entre ambos, sumado al hecho de que va a haber flujo que va a imponer ciertas presiones de poros sobre los esfuerzos totales que están en esta masa de suelo. Entonces, si uno pudiera hacerlo de esa manera, quizás más rápido, a través de un software, se puede, digamos, incorporar el efecto del agua, pero si no se pudiera, uno lo puede resolver de esta forma bastante más manual, si quiere verlo de otra manera. ¿Ya? Lo que aparece en esta imagen es una lámina, una figura del libro de Terzaghi y otros del año 1996, donde se muestran distintos sistemas de drenaje, ¿ya? Aparece un muro gravitacional de hormigón, en los de arriba por lo menos, y ustedes ven ahí que los drenajes, en el caso A, por ejemplo, está pegado a la espalda del muro y el sistema donde drena todo, que se llama Drainage Outlet, está en la base. Lo que se muestra en línea continua, una flechita, es cuáles son las líneas de flujo, de alguna manera. Entonces todo el flujo se va, digamos, flectando para poder llegar al sistema de drenaje y poder escapar. En el B existe otro sistema, que el dren ahora está para el otro lado, ahí el flujo es perfectamente vertical, y el C es un poco más complejo, ¿no? ¿Por qué es más complejo? Porque se utiliza una membrana impermeable que hace que hay cierto sector del muro que nunca está saturado, que siempre está drenado, se está drenando. Entonces hay múltiples sistemas de drenaje que se pueden utilizar si uno quiere mantener el agua alejada del muro o tratar de generar una situación en que las presiones de poro no afecten tanto al empuje.
Los que aparecen abajo son muros mecánicamente estabilizados, ¿ya? Donde se muestra ahí que por el hecho de estar el muro en la D, por lo menos, el nivel freático se reduce bastante, porque casi todo el material del relleno del muro es un material permeable. Entonces no tendría problemas de agua, habría que hacer un pequeño drenaje en la parte inferior. El E es lo mismo, algo muy parecido. ¿Ya? Entonces, para ir como sintetizando esta parte del curso, sabemos que cuando hay agua, puede haber situaciones donde el agua aumenta el empuje, ¿ya? Incluso puede ser mayor que el empuje del suelo. Si nos vamos y nos remontamos un poquito a la clase anterior, en esta situación bastante común en la cual tenemos una estructura de contención, suelo saturado, contenido, si comparamos la distribución roja y la distribución azul, y esto no lo hice azarosamente, sino que está pensado de esa forma, la distribución en rojo es más pequeña que la distribución en azul. ¿Ah? ¿Y por qué pasa eso? Porque si comparamos las ecuaciones, donde aparece PW, que representa el empuje del agua, con P sub A, que representa el empuje del suelo, si comparamos esas dos expresiones que son muy, muy parecidas, y vamos término por término comparando los valores de esos coeficientes, primero, los pesos específicos. El peso específico del agua debe estar en torno a 10 kN cúbico. El peso específico boyante de un material, que se define como el peso específico saturado menos el del agua, es menor que 10 kN cúbico. Por lo tanto, ya ahí, en términos de peso específico, el empuje del agua es más grande, ¿cierto? La altura es la misma en ambos casos. Y el coeficiente de empuje, que para el caso de activo, así en su versión más simple, es 1 menos seno phi partido por 1 más seno phi, son valores relativamente menores que 0,5, ¿ah? Más o menos. No es general, pero para que tengan una noción, son valores menores que 0,5, más o menos, para los ángulos de fricciones que tienen los materiales de relleno más típicos. Y por otro lado, el coeficiente del agua en este caso sería 1. Entonces, nuevamente el agua gana. Además, si comparamos lo rojo con lo azul, la distribución roja con la azul, la roja tiene una componente horizontal, pero también tiene una componente vertical. En cambio, la distribución azul es completamente horizontal. Entonces, además de que la distribución azul es más grande por magnitud, también tiene solamente una componente horizontal que es más perjudicial para la estabilidad de este sistema. Entonces, en este caso muy simple, se ve que los empujes del agua pueden ser mayores que los empujes del suelo y por lo tanto siempre se deben considerar apropiadamente en el diseño. Lo ideal, entendiendo el efecto del agua tan nocivo, es poder drenarla. Y por eso que les mostré todos estos sistemas de drenaje en el fondo para poder hacer que el agua escape. Si bien se complica un poquito más el cálculo, pero de todas maneras los empujes pueden reducirse considerablemente. Otra desventaja también de tener agua, que algo que se sabe, es que reduce los esfuerzos efectivos y por lo tanto la resistencia al corte de los materiales granulares. Entonces, otro lado además de que los empujes aumentan, es que la resistencia del material también podría eventualmente reducirse bastante. ¿Ya? Entonces, como moraleja de esta parte del curso y de esta sección dedicada a empujes de agua, es que en lo posible hay que tratar de reducir el efecto, reducir los empujes, porque pueden ser muy grandes si llegan a estar en condiciones hidrostáticas. Como última cosa que aparece en esta presentación, digamos, y se los dejo ahí por si quieren practicar un poquito redes de flujo, está este caso, digamos que ya lo vimos analizado. Y cuando teníamos clases presenciales, lo que hacía era que los alumnos dibujaran la red de flujo, establecieran las presiones de poro, se dieran una cuña de falla y la analizaran completa. ¿Sí? Se los dejo si tienen la motivación de recordar cómo se hacían las redes de flujo. La solución es más o menos como la que está ahí, ¿ya? Como torpedo para que lo puedan practicar si quieren. Así que no sé si tienen dudas en esta parte. Para continuar con la clase del día de hoy, vamos a comenzar a revisar empujes sísmicos sobre estructuras de contención utilizando una aproximación que se conoce como pseudoestática, en la que el efecto de un terremoto no se modela explícitamente a través de a lo mejor incorporar el movimiento completo que podría estar experimentando la estructura, sino que más bien
una simplificación en la cual el efecto del terremoto simplemente se sintetiza en una fuerza que es representativa de los efectos inerciales a los cuales puede estar sometida la estructura. Para recordarles un poco cómo había sido esto del cálculo de los empujes tanto activos como pasivos de Coulomb, lo que les muestro acá es una lámina que ya vimos con más detalle en alguna de las clases anteriores. Es cómo poder establecer el empuje activo, ¿cierto? Y recordarles nuevamente que este empuje activo depende tanto del peso específico del material que está contenido, del relleno, de la altura del muro y de un coeficiente de empuje, que para el caso activo es un K sub A. Ese K sub A se puede establecer en función de muchos parámetros, tanto de resistencia del material, el ángulo de fricción interna phi, como parámetros geométricos, como la inclinación del espaldón del muro, la inclinación alfa del terreno del relleno, ¿cierto? El coeficiente de fricción o el ángulo de fricción interna de la interfaz entre el suelo y el muro, etc. Y otro parámetro también muy importante es la inclinación de la potencial superficie de falla que se puede generar en ese caso. De esta manera, bueno, también así como se establece el empuje activo, se puede establecer el empuje pasivo. Bueno, resulta que estos investigadores o académicos japoneses, el profesor Okabe y el doctor, perdón, el profesor Mononobe y el doctor Okabe, que deben haber trabajado juntos por ahí en el año 30, estas son fotografías de esos años, analizaron un problema muy similar al que había analizado Coulomb, solo que ahora incorporaron una fuerza adicional. Y esa fuerza adicional es una fuerza o un par de fuerzas pseudoestáticas que representan la inercia que podría generar un movimiento sísmico sobre una estructura de contención. Entonces lo que les muestro acá es un resumen de la formulación que ellos hicieron, con la diferencia que se incorporan este par de fuerzas que yo les mencionaba. ¿Ya? Lo que aparece en la figurita es un diagrama de fuerzas sobre la cuña. Y lo que ustedes ven ahí ahora son una fuerza vertical, que se le llama K sub V por W, y una fuerza horizontal que se llama K sub H por W. K sub V es un coeficiente sísmico vertical. Y K sub H, un coeficiente sísmico horizontal. Esos coeficientes sísmicos lo que están haciendo es multiplicar el peso de la cuña, que es W. ¿Ya? Y ese par de fuerzas se considera la contribución inercial de un movimiento sísmico a la estabilidad de esta estructura. Es decir, si yo quisiera diseñar esto eh, para que pueda soportar un terremoto, yo debo elegir apropiadamente los coeficientes sísmicos, tanto K sub H como K sub B, para poder representar lo más fielmente posible el terremoto y de esa manera incorporar estas fuerzas en el análisis y calcular los factores de seguridad cuando uno hace el análisis de estabilidad. ¿Ya? Entonces, estos investigadores, cuando hicieron este análisis de incorporar esta fuerza, este par de fuerzas, tanto vertical como horizontal, en el diagrama de cuerpo libre de la cuña que se genera, llegan a la conclusión, muy parecida a la que llegó Coulomb, de que el empuje, que ahora se llama P sub A sub S, activo sísmico, tiene la misma forma que el empuje activo, en el sentido de que es un medio gamma h cuadrado, pero esta vez por un coeficiente que es levemente distinto. Este coeficiente que está acá. Si en el caso anterior era simplemente K sub A, ahora es K sub AS por 1 menos K sub B. Donde K sub S, K sub AS, se puede calcular con las expresiones que están en la lámina. ¿Ya? Fíjense que la forma es muy parecida al caso activo, solo que ahora aparece un término adicional, que es este psi que está acá.
Este es el nuevo parámetro que aparece cuando se está formulando un análisis de tipo pseudostático. Este parámetro psi se define como el arco tangente del coeficiente sísmico horizontal dividido por 1 menos el coeficiente sísmico vertical. ¿Ya? Y si nos fijamos en la expresión del coeficiente sísmico K sub AS, aparece el psi ahí. Voy a agrandar un poco el punto. Aparece ahí, aparece acá, aparece ahí, ahí, acá. Si ustedes, por ejemplo, quisieran, a partir de este mismo análisis, recuperar la condición estática, donde no aparecen estas fuerzas, es simplemente evaluar esta ecuación con un K sub h igual a 0. Si el K sub h igual a 0, el psi también es igual a 0. Y les va a quedar esa misma expresión con todos los psi igual a 0. Y recuperan el coeficiente de empuje activo. O sea que esta sería de alguna manera una fórmula general, que si ustedes quisieran programarla en una calculadora para poder resolver problemas rápido, como tipo control, lo pueden hacer. Entonces, dado que esta es la única variante, si ustedes después se van al ángulo que forma la cuña en este caso, que es el θ sub AS, ese ángulo también va a tener una expresión que depende del psi, que está ahí y está acá. Y obviamente los coeficientes C sub 1S y C sub 2S también dependen de ese valor psi. ¿Ya? Entonces, como resumen, para poder incorporar el efecto de un terremoto en el análisis de estabilidad de una estructura de contención, se utiliza este método que se llama pseudostático, donde todo el efecto del terremoto se sintetiza en un par de fuerzas inerciales que son una proporción del peso de la cuña, ¿no? K sub h por W y K sub v por W. Profe, Dígame. esos coeficientes sísmicos, ¿cómo se determinan? Ya, eso lo vamos a ver en la O presentación. dependen como... Ah, ya. Lo vamos a ir viendo. Vamos a ver qué representa el empuje, cómo se puede calcular los coeficientes sísmicos, eventualmente cómo podría afectar también el efecto del agua, ¿cierto? Cosas de ese estilo. Lo vamos a ver en la presentación, ¿ya? Ya, gracias. No, de nada. Un aspecto que olvidé mencionar es que este empuje, P sub AS, se puede entender como la sumatoria de dos empujes, ¿ya? El empuje activo, estático, P sub A, que ya vimos cómo se calculaba, más una componente sísmica, puramente sísmica, que lo voy a llamar, me parece que la presentación está como delta P, delta PS. Entonces, el PA ya sabemos cómo resolverlo, es la lámina, dos láminas anteriores, esta expresión que está acá, y si determinamos P sub AS a través de esta metodología, entonces yo podría despejar el delta PS como PAS menos P sub A. De esa manera se puede aislar solamente la componente activa estática de la componente puramente pseudoestática, digamos, o sísmica, como lo quieran llamar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante hacer esa separación? ¿Por qué es importante determinar lo puramente estático de lo pseudoestático? Es porque cuando queremos hacer el análisis al volcamiento de la estructura, nosotros necesitamos no solamente conocer la magnitud de las fuerzas y la dirección, sino que también el brazo que está siendo aplicado. Si volvemos un poquito al empuje activo, nosotros sabemos que esa expresión de un medio gamma h cuadrado por K sub A es equivalente a tener una distribución triangular de presiones en el espaldón del muro, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza P sub A, que está representada en rojo en la figura, yo puedo considerarla que está actuando a h tercios de la base. Entonces, cuando estoy haciendo mis análisis de estabilidad, al volcamiento principalmente, y estoy asumiendo, por ejemplo, que el giro ocurre en esa parte del muro,
Entonces, si yo quiero encontrar cuál va a ser la contribución de la fuerza PA, yo lo que me conviene hacer en esos casos es descomponerla en una vertical y una horizontal, ¿cierto? La vertical sería algo así, la horizontal sería algo así, ¿cierto? He descompuesto el empuje PA. Y la componente horizontal va a actuar a h tercios de la base. Entonces va a ser P sub A coseno de delta más zeta por h tercios. Y la vertical, digamos, va a ser una fuerza resistente porque está actuando, digamos, estabilizando este sistema. El giro se produce con todas aquellas fuerzas que hacen que el sistema eh, utilizando la regla de la mano derecha, digamos, todo lo que sale desde la lámina. ¿Sí? Entonces el peso A yo sé dónde está actuando a h tercios. El problema es que cuando calculo el P sub AS, siguiendo esta metodología de mononomio Cabe, yo no sé dónde actúa esa resultante. Si se fijan en la lámina y aparece un HS, no lo sé, pero sí sé que el P sub A actúa a un tercio de la base. Entonces lo que queda como pregunta después, bueno, entonces si conozco dónde actúa el empuje activo, estático, ¿dónde actúa el empuje activo más sísmico? El P sub AS, ¿dónde? El HS, ¿cuál es ese valor? ¿Ya? Y ahí vienen supuestos referentes a la ubicación de aplicación del delta PS, del incremento producto del sismo pseudostático, si lo quieren ver. Entonces, ¿dónde actúa? Y se pueden encontrar varios supuestos con respecto a ese valor. El original, creo yo que es el original de estos autores, lo que dicen es, vamos a considerar que ese empuje actúa a 2/3 de la base. Es decir, se va a considerar que la distribución de su esfuerzo es una especie de triángulo invertido. ¿Ya? O sea, si el empuje activo es un triángulo que parte en cero en la parte superior y tiene un máximo en la parte inferior, vamos a considerar ahora que el delta PS es un triángulo de la misma manera pero invertido. Cosa que el brazo de acción ahora es mucho más grande. Es 2/3 de la altura. ¿Ya? Entonces, haciendo ese supuesto, uno podría encontrar cuál es el HS que está buscando, que es el brazo de aplicación de PAS. ¿Sí? Otra alternativa es simplemente olvidarse del PAS y trabajar con las dos fuerzas por separado. Trabajar con la estática, por un lado, sabiendo que la puedo calcular, digamos, con las expresiones de arriba. La ubico a h tercios de la base, y con eso hago el análisis de estabilidad. Y por otro lado, conozco la magnitud del delta PS y sé que actúa a 2/3 de la base, por lo tanto ya tengo con esas dos fuerzas y la aplicación, las alturas o largos de aplicación, brazos de aplicación, puedo evaluarlas por separado. No necesito pasar por PAS. Las puedo considerar separadas en el análisis. ¿Ya? Entonces, si ustedes quisieran determinar el HS, que pueden o no pueden, digamos, pueden seguir este procedimiento que ya lo describí, aquí está un poquito más formalizado nomás. Dice, se calcula el P sub A, después el P sub AS, para poder encontrar el delta PS, restan ambos y se calcula el HS considerando que el empuje netamente sísmico delta PS actúa a 2/3 de la base del muro y el PA actúa a h tercios. En el fondo es una equivalencia del momento de lo que está ahí. ¿Ya? Lo que aparece acá en esta lámina es la representación del manual de carreteras con respecto a un muro gravitacional trapezoidal, que tiene una inclinación beta en la espalda y tiene una inclinación I en el relleno. Ojo que aquí la nomenclatura es un poco distinta, porque esto lo saqué del manual de carretera, para que lo tengan como referencia. Entonces aquí se muestra, por ejemplo, cómo poder considerar ese empuje sísmico, que en este caso se llama ES, y se muestra ahí la distribución invertida. Además, se incorpora un empuje sísmico producto de una eventual carga estática, una sobrecarga uniforme
de magnitud Q, ¿ya? Entonces, ambas corresponden a la componente sísmica que está actuando sobre este muro. Ya, ¿por qué quise poner estas imágenes? Para que vieran gráficamente a lo que me refiero con una distribución de esfuerzos triangular invertida. A eso me refiero. Y este de acá sería lo mismo, solo que ahora estamos considerando un muro de tipo cantilever, ¿ya? O voladizo, en el cual todo el análisis se hace en torno a una superficie ficticia, ¿no? Que está de acá. Lo voy a resaltar con rojo acá, ¿no? Entonces, si bien la parte gris es suelo, que está compactado, se considera que esa parte de suelo actúa es parte del muro resistente, ¿no? Y todo lo que está entonces a la derecha en blanco es el relleno que está actuando y para el cual se calcula el empuje. Por eso que la distribución de esfuerzo, si bien es un triángulo invertido, está perfectamente vertical, actuando sobre esa superficie. La sobrecarga también tiene una componente sísmica. Otra cosa que quería resaltar con respecto a estas figuras es que cuando uno hace un análisis de estabilidad sobre el muro, ¿ya? Porque esto que le estoy explicando es solamente para calcular la componente pseudoestática considerando la cuña, ¿ya? Pero cuando uno hace análisis de estabilidad sobre el muro, debe considerar además el efecto inercial de la masa del muro, que sería esto de acá. En otras palabras, además del peso, que está en la vertical, que no está explícito aquí, cuando se hace el análisis de estabilidad yo debo considerar una fuerza horizontal, que en este caso, obviamente, dado que es un empuje activo, es una fuerza que desestabiliza el sistema, ¿no? Que hace que deslice o que pueda rotar. Que esa fuerza inercial está siendo aplicada en el centro de gravedad del muro y también es proporcional al coeficiente sísmico. Aquí el coeficiente sísmico se denomina C sub S. Es lo mismo que K sub H, por eso lo puse acá arriba explícito para que no se pierdan con la nomenclatura. ¿Ya? Entonces, siempre que uno hace análisis de estabilidad de tipo pseudoestático, además de calcular la componente activa estática, el delta P sub S, que corresponde al empuje de la cuña, uno debe considerar la inercia del muro. En el caso del muro en voladizo también pasa lo mismo. Fíjense que aquí esa componente se separa en dos, la del suelo en la espalda y la del muro propiamente tal, ambas actuando en el centro de gravedad. Así que para poder hacer los análisis de volcamiento, por ejemplo, necesitan establecer la altura del centro de gravedad. Ahí tienen que volver un poquito los apuntes de mecánica de sólidos, me imagino. No, mecánica de sólidos, el curso donde ven eso. Bueno, algún curso del plan común de ingeniería civil para poder calcular los centros de gravedad de esta estructura. Después, una pregunta que hizo Constanza, me parece, referente al coeficiente sísmico. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo puedo estimar? No, sí, Constanza parece que fue quien preguntó. ¿Cómo se puede establecer el coeficiente sísmico? Bueno, lo que aparece acá es un extracto de la norma chilena de diseño sísmico de edificios 433, NSH 433, digamos, es su nombre corto, si lo quieren buscar por ahí. Y lo que propone esta norma es que el territorio nacional se puede dividir en tres partes principalmente, ¿ya? Una parte más costera, una parte central y una parte más cordillerana, si lo quieren ver así. ¿Y por qué la división es de este tipo? Fíjense que cada una de esas franjas va siguiendo, digamos, son franjas longitudinales a lo largo del país. Y en cada una de estas franjas o zonas que se llama, para el diseño de edificios se propone una aceleración efectiva máxima o A0, ¿ya? Esta aceleración efectiva máxima tiene unidades de G, ¿ya? Es una fracción de la aceleración de gravedad. Entonces, dependiendo de la zona sísmica donde se esté, va a ser una aceleración efectiva máxima que uno debe considerar para el diseño de edificios, ¿no? O estructura en general. Entonces, la zona 1, que es la zona que está más cerca de la cordillera, tiene una sub 0 de 0,2, 0,2 G. La zona intermedia tiene 0,3 y la zona más costera tiene 0,4 G.
qué quiere decir esta discretización? Esta discretización de alguna manera lo que reconoce es que los grandes terremotos subductivos que ocurren en el territorio nacional, que se producen dada la interacción entre la placa oceánica de Nazca con la placa continental sudamericana, genera terremotos, ¿cierto? Que generalmente están cerca de la costa, ¿no? O sea, casi todas las áreas de ruptura, si uno las graficara en este plano, las vería que están en la costa. Entonces, lo que uno entiende de estos terremotos es que en esa zona donde se produce la ruptura o el deslizamiento relativo entre las placas, es donde se libera la energía sísmica y las ondas sísmicas que se propagan. A medida que estas ondas se propagan a través de la corteza terrestre, su energía se va reduciendo dado una atenuación geométrica, ¿no? Siguiendo una atenuación geométrica. Entonces, muy cerca de la zona de ruptura, si yo pudiera estar parado en ese sector, el movimiento debe ser súper, súper fuerte, pero a medida que me alejo de esa zona, las ondas que yo siento son cada vez menores, producto de esta atenuación. Entonces, mientras más lejos, menos se siente. Ya, si estoy, por ejemplo, en Brasil, voy a sentir apenas un movimiento chiquitito, si es que lo siento. Entonces, reconociendo esa característica de los terremotos de tipo interplaca, que son los que se ocurren en el contacto entre estas placas tectónicas, es que siempre se considera que la aceleración que uno podría sentir en la zona 3 es mayor que la que siente en la zona 2 y mayor que la que siente en la zona 1. Reconociendo esto es que se definen esas aceleraciones efectivas máximas, ¿ya? Entonces, si lo quieren ver de alguna manera, la zona 3 es la más crítica, más costera, con aceleración efectiva máxima 0 de 0,4, 0,3 en la zona 2 y 0,2 en la zona 1. ¿Ya? Y lo que se propone, por lo menos en el manual de carreteras, que es el manual que establece los procedimientos de diseño y verificación de estructuras que se usan en caminos, es que uno utiliza un coeficiente sísmico horizontal, ya sea KSUH o CSUS, depende del nombre de donde ustedes lo consulten, es que sea la mitad de ese A sub 0. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la zona 1, si ustedes tienen una sub 0 de 0,2G, debieran usar un coeficiente sísmico de 0,1. En la zona 3, que es la más crítica, la mitad de 0,4 es 0,2. ¿Qué representa esta aceleración efectiva máxima? Y eso es la lámina que tenía antes de esta, de hecho. Representa aproximadamente la aceleración máxima que uno podría sentir en un sitio si tuviera la capacidad de medir las aceleraciones que se producen por el movimiento fuerte, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, me paro en la zona 3 y estoy en la zona 3, por ejemplo, y ocurre un terremoto, yo tengo un sensor de aceleraciones, un acelerógrafo, y soy capaz de registrar el movimiento fuerte en esa ubicación. Si soy capaz, con ese registro del movimiento fuerte, calcular un espectro de aceleraciones como el que aparece aquí, ¿cierto? Donde para cada periodo yo soy capaz de estimar la aceleración máxima del oscilador de un grado de libertad, yo podría construir esta gráfica y calcular cuál es el promedio de las aceleraciones espectrales en un cierto rango de periodos. En este caso se señala entre 0,1 segundos y 0,5 segundos. Si saco el promedio de esa curva ahí y lo divido por 2,5, eso me va a dar la aceleración efectiva máxima. Que si la comparo con la aceleración máxima que registró el sensor que instalé ahí y que fue capaz de medir el terremoto, esas aceleraciones son bastante parecidas, ¿ya? El Amax o aceleración máxima, o como se dice en inglés, PGA, por sus siglas de Peak Ground Acceleration, son números bastante parecidos. Entonces, uno generalmente asocia la aceleración efectiva máxima a la aceleración máxima que podría registrar si tuviera la capacidad de registrar un terremoto con un acelerógrafo, ¿ya? Entonces, véalo de esa manera. Por ejemplo, si estuviera en zona 3, ustedes podrían decir, mira, en realidad ese 0,4G significa que si yo estoy ahí y siento un terremoto, probablemente sin efectos de sitio esto, sin efectos de suelo, sino que más bien en un sitio de referencia, en una roca a lo mejor, la aceleración que voy a sentir es 0,4G, más o menos. Por lo tanto, el coeficiente sísmico que voy a usar es la mitad de eso.
De esa manera se establece el coeficiente sísmico horizontal. Muchas veces en los diseños de este tipo de estructuras se desprecia el coeficiente sísmico vertical, ¿ya? Pero la mayoría de las veces, pero a veces sí se considera. Y a veces también el coeficiente sísmico vertical se reconoce como una fracción del horizontal, ¿ya? Para casi todas las cosas que vamos a hacer en este curso, al menos, los ejercicios que les voy a dar, los controles que vamos a resolver, que si siempre el vertical se desprecia, digamos, ¿ya? Ahora, si no se despreciara, igual es súper fácil de incorporar. Ustedes ya saben, si saben el horizontal, el vertical es exactamente análogo, solo que con otra dirección. Bueno, no sé si tienen dudas hasta acá, yo creo que ya es buena hora para terminar la clase. No sé si hay alguna otra pregunta que tengan por ahí. Si no es así, podemos dejar esta clase hasta acá. Yo durante la tarde voy a subir este video para que el resto de los compañeros lo puedan ver. Y bueno, ya continuamos con la clase, con este curso la próxima semana, día martes, si que todo se reanuda, digamos, y el paro en el cual estamos ahora se levanta. Habría control el próximo miércoles, así que tengan ojo con eso, estén atentos a las votaciones eventuales que puedan haber. Yo la verdad no sigo muy de cerca el tema, he estado siguiendo más bien las elecciones de Estados Unidos más que las del paro de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Así que estén atentos porque si llegara a levantarse el paro la próxima semana, el día miércoles habría control. Los contenidos son exactamente iguales que los que hubiesen habido si el control hubiese sido esta semana, ¿ya? Es decir, hasta la clase del jueves pasado. Así que eso, bueno, si no tienen más preguntas, dejamos la clase hasta acá. Que estén muy bien, cuídense, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo martes.